Cultura Canal, una producción de Vitela, Agencia Creativa y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, AB Optical, Doctora Jimena Valdivieso, Víctor González, Emporio Lojano, Superláser 104.9 FM, Plus TV, Promo Music. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación a través de generaciones de artistas intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y genialidad gracias a su creatividad. Sus padres sembraron en ella el arte a través de veladas artísticas desde los 7 años, sin imaginarse que formarían una mujer llena de promesas. Se ha destacado en el campo de la danza como bailarina, coreógrafa, docente, productora y gestora. Varias son las generaciones de talentos que llevan en su corazón la impronta del trabajo labrado con disciplina, esfuerzo y constancia. Su nombre lleva por apellido la calidad y profesionalismo que la caracterizan. En este capítulo hablaremos con Aura Ocampo. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura Canal, un canal de cultura, un encuentro con artistas, gestores y creadores de nuestra ciudad y de nuestro país. Para mí es un privilegio poder contar con una tremenda invitada. En este capítulo estoy hablando de Aura Ocampo, de aquí en adelante le diré Aurita por cariño, y que seguramente tendremos mucho por qué conversar, por qué analizar y reflexionar acerca de lo que es nuestro medio cultural y artístico. Así que primero, pues, bienvenida, Aurita. Muchas gracias, José Antonio, a ti por este espacio maravilloso realmente para poder compartir, para poder conversar. Siento esa necesidad en el medio de generar este tipo de espacios, y felicitaciones a ti porque realmente es un programa muy lindo. Y muchas gracias. Espero que esta entrevista sea muy buena. Sí, por supuesto. Quisiera empezar con lo primero. ¿Quién es Aura Ocampo? Le voy a agregar como el segundo apellido, Aura Ocampo Jaramillo, porque siento que esa vena un poco artística viene por la parte materna, ¿no? Y reconocer la presencia de la madre para mí es muy importante. Es complejo decir quién es Aura Ocampo Jaramillo. Lo diría así, como una mujer que día a día está mirando, proyectando hacia dónde debe ir el trabajo de la danza en nuestra ciudad. El que la danza pueda contribuir al desarrollo artístico de nuestra ciudad, pero especialmente cómo la danza influye en los procesos educativos de un niño y de un joven. ¿Cuándo inicia la relación con la danza? Siempre hago memorias sobre esto, ¿no? Cuándo ese interés por la danza. Y es difícil porque en nuestro medio, hace décadas, no habían escuelas de danza. O sea, inclusive el acceso a los programas televisivos, a los canales de YouTube, al internet, y poder mirar toda esta experiencia dancística, en mi caso, no fue así, claro, ¿no? Entonces, hoy no había, de hecho, exactamente, hace 15 años, no. Yo viví incluso eso, no había eso hace 15 no había, años. Sí, si tú, José Antonio, lo dices hace 15, imagínate yo. Cuando era muy pequeña, mi familia se reunía después de sus trabajos. Somos una familia numerosa, entonces al finalizar la jornada la familia se reunía por iniciativa de un tío, Bolívar Jaramillo, hermano de mi mamá.
Marcelita, y entonces había una necesidad de reunirse para hacer sainetes, para hacer los dramas. Mi tío era un aficionado de la música. Él no tuvo la posibilidad de estudiar, sin embargo, él todo lo hacía al oído. Entonces tocaba la guitarra, el piano también. Y bueno, cuando hablaba de esa vena artística, soy sobrina del licenciado Vicente Jaramillo, quien trabajó en el conservatorio, ha sido un investigador de la música lojana. Entonces, por ahí nace todo esto. Y a la edad de 7 años, yo viví esa experiencia de las veladas artísticas. Entonces, toda la familia éramos parte de una obra de teatro, ¿no? El drama, el sainete, la canción, la danza, y era algo maravilloso, porque nos hacía sentir pues una experiencia que la esperábamos con ansiedad durante todo el día. Era como a qué hora nos reunimos. Entonces, estas veladas las presentábamos en Malacatos, y alguna vez inclusive esta velada la llevamos hasta Vilcabamba. Eso era como, wow, la familia va con toda una caravana artística a hacer una presentación. Pero bueno, en realidad siento que ya en el colegio es cuando yo busco con el rector de ese momento decirle, oiga, hagamos un concurso de baile, hagamos un concurso de danza. Y era, pero ¿quién prepara a los estudiantes? O sea, bueno, veamos cómo nos inventamos, cómo lo hacemos. Y nosotros mismos inclusive, me acuerdo esa anécdota, confeccionamos el vestuario de esa primera presentación con mis compañeros. Formamos un grupo de danza, y bueno, ya luego en la universidad es cuando yo me involucro de una forma más frontal a la danza, ingresando al grupo universitario de danzas folclóricas de la Universidad Nacional de Loja, que en ese entonces era dirigido por el maestro Campos Ortega. Y es ahí cuando empiezo con mayor motivación, como con más entrega, como a decir, a ver, realmente esto es lo que me gusta. De hecho, yo soy profesora en educación, tenía un trabajo en aquel momento, pero yo decía, no sé, necesito estar moviéndome. Entonces me pareció muy importante el tema de vincular la danza y la educación. Creo que aquí hay un punto importantísimo, que es justamente, bueno, dos en realidad. Uno, cómo se relaciona el tema de la cultura con la educación, y segundo, cómo también puede influir la tradición, el ritual familiar, en que uno se vaya adentrando en los campos artísticos y culturales. ¿Qué tan importante considera que es este encuentro o esta semilla familiar desde el núcleo del hogar en empezar a tener esta relación con un tiempo de ocio de calidad que tiene un valor agregado, como es en este sentido en esa época los sainetes, la danza, hacer tal vez algo de música, de teatro? ¿Cuán valioso es eso actualmente? Y creo en ese momento lo hacíamos de una forma muy intuitiva, pero hoy en día tenemos esa posibilidad de prepararnos justamente a través de la pedagogía para lograr entender la importancia del movimiento desde muy temprana edad en el niño. Si el niño tiene esa posibilidad de moverse, de explorar todo lo que puede expresar con su cuerpo, del potencial que tiene su cuerpo, eso va a ayudar a que el niño también en su pensamiento tenga mayores posibilidades. Porque bueno, cuando nosotros fuimos a la escuela todo era demasiado rígido. O sea, tenías que estar sentado, no era permitido moverte, levantarte, cuando son condiciones naturales en el niño.
El niño, lo invitamos al niño y no está sentado, va de un lado para otro, pero es porque tiene esa necesidad de moverse, de hablar con su cuerpo. Entonces, eso es lo rico de la danza, que permite justamente hablar. Qué bien. ¿Cuál sería el adjetivo que mejor la describe? Inquieta. Dentro de lo que ya viene realizando, vemos que hay un proceso que nace tal vez por circunstancias, por necesidades también, luego pasa a un tema de proponer cosas diferentes. En todo este proceso, ¿cuáles han sido las principales motivaciones y desmotivaciones que ha vivido? Entre las motivaciones está mirar esa necesidad pues en los niños, en los jóvenes, de realizar una formación dancística. Bueno, quizá no tanto desde ellos, sino desde los padres de familia, ¿no? Como crear unos hábitos, unos valores a través del arte. Me motiva ver llegar todos los días al espacio, desde los más pequeñitos con esos espíritus muy inquietos hasta los más grandes que ya están muy conscientes de realmente qué es lo que quieren hacer con la danza. Me motiva verlos en el escenario, me desmotiva. Son muchas cosas a veces que te desmotivan, hablando desde el campo artístico. Me desmotiva, por ejemplo, el discurso institucional que no es coherente con la realidad del artista local. Me desmotiva esa falta de apoyo a las propuestas escénicas. Siempre es como a lo ligero, listo, pero sí, podemos apoyar, pero hagamos una cosita sencilla que no genere tanto gasto. Entonces esas cosas desmotivan porque lo que uno está pensando es en aportar a ese desarrollo artístico y para eso tiene que haber inversión. Esas son las cosas que me desmotivan. Me desmotivan en el medio, quizá esa falta de cooperación interinstitucional, pese a que nosotros como Loja Danza hemos logrado hacer obras justamente con esa unidad entre varias instituciones. Sin embargo, hay todavía una carencia en la construcción de equipo de trabajo a nivel de quienes estamos en el medio, ¿no? Que podamos unir esfuerzos y hacer lindos proyectos, porque en Loja se puede hacer lindos proyectos, pero en conjunto. Solo es súper complicado, es muy difícil. Totalmente, vamos a adentrarnos a ello también. ¿Es feliz con lo que hace actualmente? Inmensamente feliz. Vamos a meternos un poquito en la industria cultural. Estamos en una generación que ha cambiado. Evidentemente el consumo que había antes al consumo que hay actual a nivel de lo que nos proponen con las pantallas es más rápido, es más fácil, es más superficial de cierta manera. ¿Cómo considera que esto ha ido afectando a las propuestas que tienen un valor agregado y que tienen también o requieren un cierto grado de atención y de madurez para poder ser consumido? Sí, creo que esta evolución tecnológica que vivimos día a día y que no para, hace que también todo funcione como más rápido. Todo tiene que ser para allá, inmediato. Y eso no permite generar procesos que requieren un tiempo. Si uno quiere una puesta en escena
que cumpla con todas esas etapas de una producción que va desde la preproducción, desde la concepción de la idea, desde la investigación, quiénes van a ser calidad, por supuesto. Exactamente, quiénes van a ser parte, generar todo esa estructura, ese concepto, qué es lo que quieres, cuál es el mensaje que quieres que el público la tenga con una vez que vea este producto. Luego ya la fase de producción, quiénes están, cómo se lo va a hacer, a quiénes involucra, etcétera, etcétera. Y luego ya ese producto final y que termina siendo efímero. Porque luego es, bueno, y vamos a gastar tanta plata para una presentación, porque no voy a construir muebles y me van a quedar y me van a durar 10 años, 20 años y entonces necesito corocil, necesito madera, necesito esto, porque pasa de que en nuestros procesos, ¿sí? O en los apoyos que a veces logras que te den es, pero bueno, necesito saber con qué va a hacer esto. Pero no puedes, o sea, no se puede mezclar un producto artístico con hacer 100 sillas, ¿no? Entonces, siento que estos avances tecnológicos de alguna forma también, no sé si interfieren en estos procesos que se necesita como unos tiempos realmente para que una obra madure, para que esa obra pueda tener el resultado que se quiera tener. O sea, una puesta en escena te puede tardar un año, dependiendo, o sea, menos de 6 meses no puede ser. Si se va a desarrollar una música para la obra, 6 meses, no, o sea, tiene que ser como mínimo un año. ¿Cómo se sostiene ese año de trabajo? ¿Cree que es funcional la manera en que estamos presentando nuestra cartelera artística en la ciudad? Pensaría que sí, hay que replantearnos. O sea, para quienes, por ejemplo, hemos estado haciendo producciones de gran formato. Loja Danza empezó realizando producciones de gran formato. Una de ellas fue Saraguro, Historia de Toa y Manco. Recientemente Débora, en la que se requiere una composición musical propia, escrita para una orquesta sinfónica, para unos coros, para los bailarines, porque las dos producciones ha tenido esta participación de coros. Entonces, lógicamente, termina siendo como sí, una producción de gran formato. Y luego termina siendo complejo poderla mostrar, seguirla mostrando, porque en este caso, cada instancia tiene como su propia programación. Entonces, ya no puedes contar con la orquesta si quieres hacer una semana de funciones, por ejemplo, ¿no? Porque son obras en las que se podría desarrollar una temporada de una semana, porque han sido propuestas que el público estudiantil podría consumirlas, ¿no? Aprender a través justamente de estas puestas en escena. Entonces, creo que es importante esa reflexión de replantear las propuestas escénicas, quizá unos formatos mucho más cortos, que no sean tan complejos en su producción. Pero yo digo, bueno, es que seguimos como haciendo más de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, porque ¿qué tendrías que hacer? Claro, revisar una música que ya está ahí,
acoplarla, ir organizando pues la escena, cada escena, dependiendo de lo que... Y acoplarse un poco a jugar bueno, optimicemos cosas, ¿no? Claro. Pero Loja estaría en esa posibilidad de presentar un ciclo, una temporada, hablando en el caso, imaginando que tenemos todos los factores posibles y que podríamos contar con varias instituciones que se involucren, en el caso de ustedes con la obra de Saraguro, por ejemplo, Débora, con un coro, con una orquesta. Si hubiese esa posibilidad, ¿estaría o evalúa al público de Loja en la capacidad de consumir durante un tiempo más prolongado y que no sea tan solo una apuesta concreta? Sería optimista en pensar que la puede sostener una semana. O sea, una semana hablo de... 3 días, digamos. 4 días, 5 días. Pienso que sí, o sea, siendo muy optimista. Ahora hay otro tema. Cuando uno va a otros países, a ciudades que se manejan mucho con el tema de turismo cultural, uno puede encontrar obras que se repiten cada cierto tiempo y hablamos ya de otra dinámica, porque si bien es cierto estamos presentando obras para un consumo local, pero también hablamos de que hay ciertas temporadas en el año donde hay una afluencia de turismo y que a lo mejor esas personas no tuvieron esa oportunidad de estar, qué sé yo, en el mes de mayo donde presentaron Débora, en el Teatro Benjamín Carrión. Entonces se pierde esa posibilidad de mostrar eso a personas que ni siquiera conocieron tal vez en ese momento de lo que está pasando. Entonces, tal vez por ese lado podríamos ir también jugando con las fichas para pensar en una cartelera programática un poco más que le dé permanencia a las obras. Claro, siento yo que es muy posible, pero ahí juega un papel importantísimo, son las instituciones. Por ejemplo, se me ocurre en este momento la feria, la organización de la feria. Sabemos que en esa temporada hay una gran afluencia de turistas. La fecha que más turismo hay. Exactamente. Entonces, listo, si una obra se presentó en abril, en mayo, y que generó una expectativa, una puesta en escena que tuvo un gran trabajo, no solamente pues, a nivel escénico, sino de todo un conglomerado institucional, es una obra que se la puede pensar justamente para esta época. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Justamente los recursos. Porque significa, si la presento en mayo, lógicamente significa que debo tener por lo menos unos 2 meses para remontar la obra. Quizá los bailarines que estuvieron en aquella época ya no los tengo. Esas son las dificultades que en el medio tenemos, ¿no? El hecho de no contar con garantías económicas que permitan sostener a un bailarín durante una temporada, pero que realmente se le pague, ¿no? Porque en el medio tenemos justamente bailarines que están haciendo de la danza su modo de vida, o sea, es una profesión. Totalmente. Entonces, necesitamos justamente ahí esos apoyos que permita que los bailarines estén trabajando permanentemente, pero que no sea como bueno, pero es que les vamos a dar, se van a presentar para que la gente les conozca. Claro. O sea, no puede ser así, ¿no? El bailarín necesita, se viste, gasta zapatillas, claro, un par de zapatillas cada mes, su tiempo. Totalmente. Su tiempo vale como el de todas las profesiones. Totalmente. La arquitectura, la medicina, cada minuto tiene un valor. Asimismo, la danza tiene un valor. O sea, ya no funciona eso de que colabóreme, o sea, colabore, necesito un numerito ahí para entretener al público. No, o sea, ya no.
Ya no estamos para eso. No. Ahora hay otro tema también que podría ser sumado a estos factores. El tema de la visión de los espacios culturales, ¿no? Porque vemos que si ahora mismo uno va a solicitar un espacio en el Benjamín Carrión o en el Teatro Bolívar o en la Casa de la Cultura, hay cierta programación ya preestablecida, pero hay muchas otras obras que van surgiendo y van tomando estos espacios. Pero claro, ahí tal vez nos faltaría también tener una especie de proceso, tal vez no tan formal, por decirlo, un proceso curatorial y todo, pero sí también pensar en que estas obras que tienen un valor agregado puedan realmente sacarse el provecho, porque, insisto, hay muchas cosas que tienen un costo, y hablo de costo económico, no solo del valor agregado intelectual y emocional, psicológico que implica una obra, que a veces se queda ahí guardado en un closet y se lo presentó y las 300 personas o 500, 900 que lo vieron en ese día tuvieron la dicha de verlo. Pero ya se queda ahí en ese momento tan temporal. A ver, tenemos la fortuna de contar con espacios maravillosos en Loja. Y estos espacios, bueno, el espacio del Teatro Benjamín Carrión, siento que es justamente parte de este proceso que se ha dado en Loja, ¿no? De trabajar permanentemente en esa visión del desarrollo escénico artístico de la ciudad. Como Loja Danza empezamos a hacer los ballets completos, que no era característico en la ciudad de Loja. Entonces empezamos haciendo Cascanueces, me parece en el 2010, 2010 ya hicimos un Cascanueces que lo presentamos inclusive en la Plaza de San Sebastián, que fue una locura. O sea, el público va a asistir a un ballet completo y el público asistió. Entonces, todo este proceso que se ha desarrollado, y yo diría desde la iniciativa independiente, más no desde la institución, sino desde la independencia, ha generado justamente este tipo de espacios, pero siento que deben ser más accesibles al artista, que la institución pueda crear políticas locales que permitan que el artista, el gestor lojano, pueda pensar en sus producciones con el apoyo de ese espacio. ¿Son funcionales los modelos de gestión de los espacios en Loja? No, yo digo que no. O sea, afortunadamente nosotros hemos estado en estos espacios y hemos tenido el apoyo de los teatros de la ciudad para hacer nuestras puestas en escena, pero tiene que ser accesible para todas las propuestas. Y hablamos de una normativa un poquito rígida, ¿no? Es decir, algo súper interesante que mencionó es pensar en políticas más locales. Porque a veces nos estamos ligando a lo que hay en ciudades más grandes, tal vez, y a lo que allá tal vez funciona. Que tenga, digamos, que haya un nivel de flexibilidad. Es decir, que hay unas normativas, lógicamente, uno las entiende, pero tiene que haber una flexibilidad frente a la propuesta, ¿no? A la realidad, ¿no? Si estás haciendo una producción golpeando las puertas para que el uno te apoye con uno o con otro, no es fácil. Entonces, frente a eso, pensar y decir, listo, vamos a hacer un apoyo y vamos a permitir que el artista pueda, digamos, tener un rédito justamente a través de estos espacios, pero pensando en costes que sean más accesibles. Totalmente. ¿Sí? Claro, hablamos de que... O sea, no hablamos de que sean
100% gratuitos, porque uno también entiende que lógicamente hay un equipo que sostener, ¿no? Pero bueno, también uno dice, a ver, son los impuestos que nosotros pagamos quienes sostienen, digamos, que ya sostienen digamos, esa infraestructura técnica, hablemos de un teatro, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar, y pensaría que lo que hace falta es justamente esa comunicación, en mirar al artista, conversar con el artista de su necesidad. Porque aquí de pronto, o sea, se hacen normativas, pero ¿a quién las hace? El artista estuvo ahí como diciendo, oiga, pero mire, se necesita hacer 2 ensayos, porque con un ensayo no es posible. Si tengo escenografía, si voy a hacer una función didáctica en la que los niños necesitan tener mejor ubicación de ese espacio, necesito como mínimo tener 2 ensayos. No, un ensayo y listo, se acabó. Si yo ahora mismo voy al Teatro Bolívar, sé que voy a tener que hacer una cancelación en modo de coproducción de un valor que considero es bastante alto, igual en el Teatro Benjamín Carrión. Pero de cierta manera esa contraparte que uno recibe de la institución por ese porcentaje en dinero de coproducción, ¿se ve compensado realmente en eso que están quitándole o están reteniéndole al director o productor? Personalmente digo que no. No, bueno, nosotros con el Teatro Benjamín Carrión hemos tenido, digamos, un trabajo a nivel de funciones didácticas que se han manejado, lógicamente, de una forma diferente, ¿no? Desde el alquiler, porque finalmente es la escuela, son quienes, digamos, desarrollan esta producción, y es un evento pues para las familias, ¿no? Para las familias lojanas que van a mirar justamente estos procesos formativos. Pero, por ejemplo, en el caso, voy a hablar específicamente en el caso de Débora, ¿no? Débora fue un trabajo que tenía lógicamente un apoyo institucional y que no generas una taquilla, ¿no? No se hace un pago al teatro porque hay un trabajo, digamos, de una coproducción, digamos, interinstitucional, que permite que cada uno pone, digamos, su parte. Pero a nosotros, digamos, como productores, quedamos así como en... Bueno, ¿y qué me queda? ¿Qué me quedó, no? Me quedó todavía deudas, ¿sí? Entonces es difícil. Los porcentajes siento que son muy altos. Los porcentajes cuando haces justamente esta coproducción. Me parece que en el Teatro Bolívar es como 40-60. Es altísimo, o sea, yo digo, no lo hago. Porque yo pensaría que un 25%, un 20% está bien, porque estás haciendo una producción, lo que hablábamos antes, que genera una investigación, todo un trabajo de preproducción, producción y postproducción, que son unos tiempos que tiene que ser remunerado. Entonces, no compensa. Digo, mejor muchas gracias. Muchos artistas están dejando de hacer, ¿no? Sí, digo, no de lo plano, hago. Están tomando esa no decisión. Lo hago, o hago algo más ligero. Hago algo más, calidad y propuesta, ¿no? Algo más ligero, pero que se convierte como en un recital de coreografías. Entonces, por un lado, nuestras autoridades hablan de esa calidad que tienen que tener las puestas en escena, por ejemplo, para el festival,
pero por otro lado no tienes justamente ese apoyo para poder hacer esas puestas en escena. Esa coherencia. Exactamente, entonces lo que decía, pues me decepciona mucho ese discurso que no tiene coherencia con la realidad, digamos, local. Entonces no es, yo digo, dejo de hacerlo, porque inclusive en este porcentaje que se pueda tener, 25, 75 o 30, 70, pero es sobre el valor total de la taquilla. O sea, tú como productor tienes que pagar bailarines, vestuario, escenografía, el diseño de luces, etcétera, 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 etcétera. O sea, sí, una cantidad de cosas. Entonces, yo planteo, digo, listo, a ver, vamos a hacer algo. Sobre la taquilla, yo saco todos los costos. Pago bailarines, pago y me quedaron $1,000, voy a poner así. De ahí que sí. No es, de esos $1,000, entonces bueno, ahora sí le dejo su 30, en este momento su 40% y yo el 60%. Presentamos el segmento La Vuelta. Un espacio patrocinado por AB Optical. Estamos ya aquí en el carro, listos para grabar el segmento La Vuelta, viendo lindo. Y aquí estamos ya un poco más relajados, con Aurita dando una vuelta por el centro de la ciudad. Primerito que nada, ¿cuál es su comida favorita? Es difícil decisión. La comida lojana en realidad que es muy sabrosa. Si me ponen a elegir, voy por una cecina. ¿Y postre lojano? Higos. ¿Cuál es el lugar de Loja que más le gusta? ¿Qué más me gusta? Espacio físico, lugar físico. Así. ¿Algún rinconcito de la ciudad que dice qué lindo que es ese lugar? Me encanta. Se han activado muchos espacios lindos. Me encanta caminar por la 24 de mayo. ¿Y cuál es el lugar que menos le gusta de Loja? Hay como algunas callecitas que siento siempre como un pequeño temor, por así decirlo. Donde Terminando está la 10 toda la de zona agosto, peatonal, digamos. Exactamente, cuando siento que debe ser una zona peatonal muy linda. Como todo un bulevar lindo. Claro. ¿Qué tal es para la lectura? Me gusta. El Principito. Y una de mis primeras obras, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es la primera obra que la leí. Así. Y que quedó marcado. Si pudiese elegir un personaje de la historia, ¿ah? Alicia Alonso. Dejó con su trabajo, con su trayectoria, dejó un legado. ¿Qué es lo que más le llama la atención del lojano? Llegar tarde. Sí. ¿De llegar en la raya o llegar sí, después sí. de la raya. hora? Sí. ¿Cuál es esa palabra lojana que le parece muy graciosa? En hablar con diminutivos. Hay otro tema que es el consumo local relacionado a la gratuidad de eventos. Sí, creo que el tema de la gratuidad ha hecho mucho mal al consumo justamente de las obras locales, ¿no? Porque cuando hablábamos sobre la posibilidad de tener una obra por una temporada, tiene que ver, digamos, con eso, ¿no? Si se tiene todo el recurso, listo, bueno, es gratuito y el Estado está solventando todos los gastos para que el público disfrute de esta función. Pero si no es así, entonces es mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo cambiar esta situación? También es muy complejo, porque claro, los grupos de difusión que las instituciones, los grupos artísticos que las instituciones tienen justamente les permite hacer un trabajo de difusión, ¿no? Y que ya la institución está pagando unos honorarios a estas agrupaciones y su compromiso es justamente estar en esta, en la otra y en la otra presentación, ¿no? Entonces, de alguna forma también eso limita ese trabajo creativo de producción escénica que uno quiera desarrollar, ¿no? Entonces,
no sé, sería como una conversación muy profunda, profunda, justamente con las instituciones y con el sector artístico local. Yo siento que hay un divorcio, realmente hay un divorcio, ¿sí?, entre las instituciones y el artista local. O sea, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere, ¿sí?, para como Estado apoyar justamente a esas necesidades, a esas inquietudes y de alguna forma que el artista independiente pueda también vivir, o sea, de lo que hace. ¿Qué considera que ha afectado a esta comunicación, a este divorcio? ¿O qué está pasando? Bueno, no sé. Yo también lo veo así, o sea, No se sé. habla mucho dentro del sector, Sí. se hablan de estos problemas y de hecho este programa surge por eso, con la necesidad muy personal de elevar Ahora sí estos puedo. criterios, sí, por favor, Que sí. la necesidad personal Uy, qué bueno de esto. elevar estos criterios y estas realidades para que se escuchen de alguna manera, ¿no? Entonces, todos sabemos que existen estas problemáticas, pero somos espectadores, de cierta manera. No ha habido una solidez desde el sector artístico, cultural, y una seriedad desde la institucionalidad para sentarse, pero realmente ir más allá lo que yo digo, ir más allá del protocolo, ir más allá de la foto en que sí estamos conversando, sí estamos haciendo, sí estamos, porque eso es parte de un informe, eso es parte eso es parte de cumplir con responsabilidades en papel, pero realmente, ¿qué está pasando? Que no existe esta coherencia entre lo que se está dando al sector cultural y lo que el sector cultural realmente necesita, y que no es tan difícil si es que existe fuerza de voluntad de parte de las autoridades. Es decir, si existiera realmente una fuerza de voluntad desde cabildo, desde alcaldía, desde prefectura, desde, qué sé yo, gobernación, se podrían cambiar cosas muy rápido. ¿Qué pasa? Falta diálogo. Pero claro, que sea un diálogo realmente sostenible en el tiempo, que sea esa constante, porque tú lo has dicho, José Antonio, o sea, se hace un diálogo justamente para decir, no, pero sí conversamos con los artistas. Pero, a ver, hay que entender la naturaleza del arte. El arte, o sea, no es la normalidad. El arte es natural. La cultura tiene su naturaleza propia. Entonces, desde las mismas instituciones y las autoridades es como, o sea, arte y cultura, presentamos arte y cultura, y yo siempre me quedo me quedo pensando cuando escucho, sí, vamos a presentar arte y cultura. O sea, a ver, definamos bien lo uno y lo otro. Para mí el arte es una parte de esa cultura, porque finalmente la cultura, o sea, somos nosotros, cada uno de los ciudadanos, es el conglomerado social, es cada sector, cada comunidad tiene su propia identidad. Claro, no hablamos de que no solo es disciplina artística la cultura. Claro, exacto. Entonces, lo que siento es que, claro, el Estado es quien define lo que es cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que es culto? ¿Y qué es lo que debemos, cultivar? Es la comunidad la que debe tomar decisiones de cómo cultivarse, de qué es lo que le hace falta. Entonces, yo pienso, es muy complejo, claro, pero es que debería ser así para realmente entender, ¿sí? Este trabajo, ¿no? Entonces, pienso yo que el diálogo, o sea, diálogo pero con el actor, con el gestor,
con el bailarín, con el músico, con el pintor, con el ceramista, pero un diálogo que no solamente sirva como, bueno, es que sí conversé. No, esto tiene que ser permanente, constante. Yo, y lo voy a decir así, en los últimos festivales ya no se hace un acercamiento con el sector artístico de la ciudad. Porque finalmente somos nosotros quienes estamos aquí todos los días del año, trabajando por el desarrollo artístico de la ciudad. Conocemos qué es lo que le gusta al público, ¿sí? Qué es lo que quiere. Cuando se hace una puesta en escena, ¿a qué puesta al público realmente copó las instalaciones? ¿A dónde no fue? Entonces, tiene que haber un análisis profundo, pero con ese acercamiento, pero con un acercamiento sincero, con esa predisposición de escucha realmente. Y no que si alguien me dijo algo y no me gustó, no, ya. No. Veto. No, tengo que escuchar realmente. Entonces, es muy complejo realmente, es muy complejo. Entonces, yo recuerdo algo que pasó en uno de los, creo que fue el último festival que tuvimos antes de pandemia, de una obra maravillosa que trajo, me parece, vino desde el país de Serbia, y no hubo una inducción de lo que significaba la obra para los establecimientos educativos que iban a ser invitados a esa función. Ese trabajo, justamente lo puede hacer el gestor local, ¿sí? De decir, a ver, vamos a ver esta obra viene, vamos a hacer primero esa inducción. A mitad, a la tercera parte de la obra, pues los profesores se levantaron y todos los estudiantes se levantaron detrás de ellos en pleno desarrollo de la obra. Yo decía, trágame tierra, no es posible que esto suceda. Claro, para el profesor es listo, es la hora de salida, ¿sí? Se acabó. No importa lo que está pasando ahí. Pero eso pasó porque justamente no había una inducción, no hubo un diálogo. ¿Hace falta unión entre artistas? Sí. Pero unión real. Claro. Porque nos llamamos que sí, estamos juntos, pero al mismo tiempo todos por su lado, ¿no? Sí, a veces, por ejemplo, las autoridades han mencionado de que es muy difícil conversar con el sector artístico. Y yo digo, no es difícil, justamente tienes que tener esa predisposición de escucha. Porque el artista, cada uno tiene su sentir, tiene su creencia. Y tienes que escuchar. Algo interesantísimo aquí. Se menciona esto muchas veces, que el artista es complejo, el artista es... Pero vamos del otro lado. ¿Existe el personal adecuado que escuche al artista desde la institución? Porque hablamos de que, a ver, hoy en día ya como que suena más el tema de la gestión cultural, de los gestores culturales. Y yo tuve la oportunidad de hacer justamente estudios en esto y hacía un análisis. Y acá en Loja no tenemos un departamento de gestión cultural, ni en el municipio, ni en la prefectura, ni en los teatros. Entonces, ¿quién escucha al artista? ¿El director de cultura que tiene 10,000 cosas más que hacer? Escucha al economista.
El economista, el administrativo, el técnico, Claro. el jefe de cultura que tal vez está haciendo todos los procesos contractuales, todo el proceso, los procesos internos. Entonces, ¿cómo se entiende al gremio artístico si no existe el oído adecuado para Sí. traducir las necesidades? Sí. Es fundamental. O sea, uno siempre y no solamente pasa en el sector cultural, o sea, en muchas instancias del Estado suceden, o sea, que no está el perfil profesional adecuado justamente para que pueda entender ese proceso creativo, ese proceso escénico. Además, lo que decía al inicio, o sea, no es que voy mi proceso artístico no tiene como objetivo entregar 10 módulos. No, es un producto del que ese momento disfruto, lo veo, ¿sí? Me llega acá y es posible que lo pueda volver a ver, si no, ya me quedaré con eso. Entonces, sí es necesario que en todas las instancias culturales, en realidad, estén las personas adecuadas para que en 100%, o sea, pueda haber ese entendimiento. O sea, no podemos excusarnos o disculparnos con el sentido de que, bueno, los artistas son complicados y no, o sea, sencillamente cada uno tenemos nuestros sentires, nuestras formas de crear. Y eso tiene que ser así. Que hace falta una unidad local, sí, pero como tú lo decías, una unidad real, sincera, honesta, transparente, en la que en realidad si yo veo que necesitas apoyo, digo, mira, cuenta conmigo, o sea, te apoyo, hagámoslo. Sé que en otro momento voy a necesitar de ti y sé que me vas a apoyar ahí, ¿no? Entonces, generar una red que permita justamente este tipo de apoyos a nivel interno, ¿no? Pero bueno, pienso yo que son procesos que nos cuestan, que quizá estamos en una ciudad pequeña y cada uno cuidamos, ¿sí?, nuestro proyecto. Entonces, trabajo para mi proyecto, trabajo para mi equipo y quizá es difícil pensar en que tengo que compartirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, eso genera como un celo, como un temor. Y finalmente hablo de la danza. La danza no es mi propiedad. Es una expresión maravillosa, universal, de la cual todos pueden ser parte y deben ser parte. En Loja tenemos gremios de abogados, gremios de arquitectos, de doctores, de ingenieros civiles. No tenemos un gremio, un consorcio, una asociación aparte de las que han existido en algún momento, con sus aciertos o desaciertos. Sí, han habido intentos. Han habido intentos, pero actualmente no existe algo. Y quizá pasa lo que pasa, es justamente por eso, ¿no? Porque no tenemos un gremio de artistas, no solamente, o sea, como una segmentación, porque quizá, digamos, en el medio tenemos, ¿no? Músicos, los artistas plásticos, visuales, por ejemplo, la danza tiene también su gremio, pero no algo que... No hay algo global. Claro, porque, bueno, termina siendo... los artistas plásticos pelean por su lado, los músicos por su lado, exactamente. Los que bailan por su lado, pero no hay algo, no hay una solidez o una
una fuerza que incluso le dé el peso al artista hasta para reclamar algo. Claro. Eh, Porque tiene que crearse esa solidaridad. uh-huh. Y en el medio no existe esa solidaridad. Si a ti como artista te pasó algo, te pasó. Hasta que a mí me pase lo mismo. Exactamente, sí. O sea, yo veo si sacas inclusive un producto. Uh-huh. O sea, mira en la sala si están tus colegas, tus compañeros, la gente que hace... ¿Hay celo? Es difícil de entender. Yo siempre me pongo, siempre conversamos esto, me encanta hablar sobre esto y no es fácil de entender. Uh-huh. Y debería ser lo contrario, porque justamente tenemos esta instancia maravillosa que es el festival. Uh-huh. Y que eso justamente nos debe convocar a cambiar patrones, formas de pensar, de trabajar y realmente generar esa solidaridad artística para que, no sé, puede ser soñador, para cambiar de alguna forma. Ahorita entremos un poco en el tema de políticas y gestión pública. ¿Cuál es su criterio de la política en Ecuador, más concretamente en Loja, que es donde vivimos y nos desenvolvemos, y la relación que tiene con lo que hace? Bueno, la palabra política está tan desbastada que es como cuando dices qué es el amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí la política es diálogo. Es diálogo, diálogo, diálogo. Si no existe eso, difícilmente las políticas, hablemos específicamente de las políticas culturales, van a proteger al artista local. Entonces, la política pública generalmente está desarrollada por el grupo de poder que en ese momento se encuentra en esa instancia. Y siempre va a mirar cuánto me va a beneficiar. Entonces, ¿Está minando esto? ¿Qué esperamos? En tiempos de la pandemia, por ejemplo, el artista, ¿cómo sentimos la vulnerabilidad en ese momento? Dijimos, estamos huérfanos, solos. O sea, crear en ese momento como bueno, un bono, un concurso, un fondo. O sea, y mira tú lo irrisorio de estas formas de decir, les vamos a ayudar. Y nosotros caemos justamente en eso, porque mira, cuando salen los concursos, uno dice, ¡ay, qué bien! Me toca, vamos a participar porque el Estado me está dando esta oportunidad. ¿Acaso esa oportunidad no debe ser durante los 365 días del año? ¿No debe ser mucho más asequible? Que sea más amable, más amigable con el artista. Esa política pública cultural que es desarrollada, ¿por qué no tiene que ser amigable, pero especialmente solidaria con este artista, con esta persona que un día decidió ser artista? Porque siente que desde ahí puede generar otros procesos de desarrollo, otros procesos que contribuyen a la formación del ciudadano, pero un ciudadano con valores, con ética, realmente con ganas de trabajar desde su corazón
no, no desde el oportunismo. Para mí eso genera el arte. Puede ser muy soñador, pero sí, estamos como estamos. Si el día de mañana le dicen ahorita la vamos a designar ministra de Cultura, ¿qué sería lo primero que haría? Son muchísimas cosas, pero primero realmente mirar hacia lo interno de la institución, si estas políticas son funcionales. Si estas instituciones están integradas por lo que hablábamos antes, o sea, por personas que conocen realmente el hecho artístico, el hecho escénico, y dialogar con el sector, tener ese acercamiento permanente, aunque muchas de las veces ese diálogo se quede ahí en un documento. Pero ese acercamiento siempre va a haber algo que te hace como un clic, ¿sí? Pienso que eso realmente es que el tema cultural es tan complejo, es tan grande justamente por lo que decíamos, o sea, la cultura no es que el Estado determina el tema cultural, o sea, el término cultura, sino somos nosotros, cada uno de nosotros, la comunidad, el pueblito más pequeñito. Ahí hay un tipo de identidad que hace que ese pueblo se manifieste de una forma o de otra forma. Como que se ha fusionado. Conocer todo eso es complejo, pero tienen que haber esos acercamientos. Vamos a cambiar de dinámica, hemos hablado de cosas súper interesantes. Ahora sí vamos a relajarnos un poco más con el tema. Voy a hacer una dinámica de interacción. Voy a nombrar una palabra y me responde con otra. La primera que se le venga a la mente, ¿ok? Desilusión. Política. Festival. Oportunidad. Feria de Loja. Otra oportunidad. Política. Frustración. Familia. Amor. Danza. Vida. Trabajo. Satisfacción. Llanto. Frustración. Vamos a hacer otra dinámica. Le doy 2 palabras y nada más elige una, ¿ok? ¿Película o serie? Película. ¿Ecuador o extranjero? Ecuador. ¿Aprender o enseñar? Aprender. ¿Religiosa o espiritual? Espiritual. ¿Premeditación o improvisación? Improvisación. ¿Montaña o ciudad? Montaña. ¿Soledad o ruido? Soledad. ¿Intuición o razón? Intuición. ¿Éxito o fama? Éxito. ¿Crear o ejecutar? Crear. La más difícil, ¿tamal o humita? Humita. Ahorita nos acercamos a la recta final. ¿Cómo se ve en 10 años? Wow. Es difícil proyectarme. O sea, pensaría que estoy en la escena igual. Estoy en la escena, pero también me gustaría estar disfrutando de la naturaleza. ¿Y cómo le gustaría que la recuerden en la historia? Cuando de aquí en 100 años alguien tome
un libro, vea un museo, vea algo relacionado a nuestra ciudad, al hecho artístico, y vea su nombre? ¿Cómo le gustaría que sea recordado? Me gustaría que me piensen como una mujer soñadora, como una mujer muy activa, que su único deseo era aportar al desarrollo artístico y en este caso específico, aportar al desarrollo de la danza lojana. Que la danza lojana tenga una identidad, que la danza lojana tenga un mejor nivel, y por eso como Loja Danza no hemos escatimado esfuerzos en invitar a maestros extranjeros para que sean un aporte, para que nos permitan apuntalar este trabajo de la danza en Loja. Eso. Muchas gracias, Aurita, por acompañarme. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto realmente. Hemos tenido a invitados muy valiosos, cada uno en sus propias disciplinas, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, y creo que conversar de estos temas es sano tanto para la sociedad en general, entender de que el tema artístico y cultural es una necesidad del ser humano, es algo que se tiene que tomar con la seriedad que se necesita tomar, y también para que las personas que lo ven sean ciudadanos normales, comunes y corrientes, o sean personas que están frente a una institución o en instancias que tienen esta capacidad de mover fichas, de tomar acciones que puedan cambiar esta realidad, entiendan una mirada un poco más profunda. Y nuevamente, pues enviarles un abrazo y recordarles que este es un canal de cultura, un proyecto donde estamos hablando con artistas, gestores, creadores de nuestra localidad y de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, José Antonio, muchísimas gracias por este espacio. Me ha encantado la forma como enfocas este diálogo. Muchas gracias. Que sigan habiendo muchas iniciativas y que sean apoyadas para poder seguir hablando, y quiero agradecer a mis padres, a Orlando Ocampo y Marcelita Jaramillo, que han sido los gestores en este hogar humilde, sencillo, haberme dado ese apoyo para soñar. A mis hermanos, a mi hijo Patricio Josué, otro soñador con la danza, a mi esposo Luis Eduardo, que yo digo es la dupla perfecta que está ahí en el día a día acompañándome, a los padres de familia que creen en este proyecto de Loja Danza, a los alumnos que son el motor, a todo mi equipo y al público lojano, la gente lojana que cree en Loja Danza, que cree en nuestros proyectos, a las instituciones también, de las cuales hemos recibido apoyo. Loja Danza ha recibido el apoyo de las instituciones públicas y privadas. Hace falta más, siempre lo voy a decir. Muchas gracias, José Antonio. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación a través de generaciones de artistas, intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y genialidad gracias a su creatividad. Cultura Canal, una producción de Vitela, Agencia Creativa y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carreón, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, AB Optical, Doctora Jimena Valdivieso, Víctor González, Emporio Lojano, Superláser 104.9 FM, Plus TV, Promo Music.